Buenas tardes, señor director de la Real Academia Hispanoamericana de Ciencias, Artes y Letras, doña Carmen Federiani, resto de la familia de don Francisco Herrera, querido ponente, en esta tarde se abre la sesión pública conjunta de la Real Academia de Medicina y Cirugía de Cádiz y de la Real Academia Hispanoamericana de Ciencias, Artes y Letras en memoria del ilustrísimo señor don Francisco Herrera Rodríguez, nacido en 1957 y fallecido en 2023. Tiene la palabra el ilustrísimo señor don Juan Rafael Cabrera Afonso, académico numerario de ambas corporaciones, para presentar la sesión y los intervinientes. Excelentísimo señor presidente de la Real Academia de Medicina, excelentísimo señor director de la Real Academia Hispanoamericana, excelentísimos y ilustrísimos señores, damas, caballeros, queridos amigos. El señor presidente de la Real Academia de Medicina y Cirugía de Cádiz, excelentísimo señor don José Antonio Girón González, nos comunicó hace unos meses la conveniencia de organizar una sesión en homenaje y recuerdo del ilustrísimo señor don Francisco Herrera Rodríguez. Le comentamos que, habiendo sido el doctor Herrera académico también de la Real Academia Hispanoamericana de Ciencias, Artes y Letras de Cádiz, convendría organizar una sesión conjunta y nos autorizaba a hacerlo así. Nos pusimos en contacto con su director, el excelentísimo señor don Enrique García Ulloa y Orduña, quien de inmediato aceptó. Por tanto, nos pusimos manos a la obra pensando en lo que debiera abordarse y por quiénes, y tras diversos contactos finalmente la sesión quedó planteada como ustedes conocen, con la participación de quienes nos acompañan, que pasamos a presentar muy brevemente en forma resumida, puesto que hemos de cumplir el horario. En primer lugar, tomará la palabra el ilustrísimo señor don Juan Valentín Fernández de la Gala, quien es licenciado y doctor en Medicina y Cirugía y especialista en Antropología Forense, con formación además en Medicina Tropical. Es académico correspondiente de nuestra Academia de Medicina desde 2014 y en su momento trabajó en nuestra universidad como profesor de Historia de la Medicina y la Enfermería con el doctor Herrera y con nosotros. Hablará sobre el humanismo docente de Francisco Herrera. En segundo lugar, intervendrá el ilustrísimo señor don Manuel José Ramos Ortega, que es licenciado y doctor en Filología Hispánica y catedrático honorario de Literatura Española de nuestra universidad. Es académico de número de la Real Academia Hispanoamericana desde 2011, ocupando en la actualidad el cargo de vicedirector de ella. De inmediato se sumó a la participación de este acto por sus relaciones con el doctor Herrera. Abordará el tema sobre Francisco Herrera, retratos hispanoamericanos. En tercer lugar, intervendrá el ilustrísimo señor don José Almenara Barrios, que es doctor en Medicina, diplomado en Estadística y máster en Salud Pública, catedrático del área de Medicina Preventiva y Salud Pública de nuestra universidad. Es presidente del Ateneo y es académico numerario de nuestra Real Academia de Medicina desde 2009, ocupando en la actualidad el cargo de tesorero. Su intervención tratará sobre la labor investigadora de Francisco Herrera. Finalmente tomará la palabra quien les habla como académico numerario de ambas corporaciones, como se ha dicho, intentando recoger la labor académica del doctor Herrera. Como ustedes ven, se ha tratado de presentar desde nuestras reales academias los aspectos que hemos considerado más importantes de la vida profesional del ilustrísimo señor Herrera Rodríguez, su labor docente, su trabajo hispanoamericanista, su labor investigadora y sus aportaciones a ambas corporaciones a las que perteneció. Eso prudentemente es todo. Muchas gracias. Hemos dicho. Muchas gracias, doctor Cabrera. Tiene la palabra el doctor don Juan Valentín Fernández de la Gala, académico correspondiente de la Real Academia de Medicina, para tratar sobre el humanismo docente de Francisco Herrera. Con la venia del señor presidente de la Real Academia de Medicina y Cirugía de Cádiz y del director de la Real Academia Hispanoamericana. Ilustrísimos señores académicos, señoras y señores, muy querida Carmen Federiani y familiares, se han cumplido ya 3 años
de la ausencia física del profesor Francisco Herrera Rodríguez, catedrático de Historia de la Enfermería de la Universidad de Cádiz. Y es cierto que ya no está entre nosotros ni su redonda bonomía de profesor afable, ni su erudición sin orillas, ni aquel didactismo ameno que desplegaba en sus clases y por el que siempre será recordado como un maestro de las humanidades médicas. Pero créanme si les digo que ahora mismo, mientras leo estas palabras, veo aún en el espejo velado del recuerdo sus mismos ojillos divertidos detrás de sus gafas de miope, su conversación apasionada y sin puertas, y hasta la presión de su mano en mi hombro para decirme: no cargues ahí las tintas, llaneza, muchacho, quita ese adjetivo que noto que me viene grande. Es fácil notar también a mi espalda su serena capacidad de escucha, el modo en que solía acompañar la conversación del otro con un leve asentimiento, saltándole a los ojos el humor, o con una leve sombra de seriedad en sus labios cuando se le hacía partícipe de alguna confidencia. Qué buen clínico hubiera sido el doctor Herrera desde esa serena empatía que vestía sobre el chaleco, si no se le hubieran cruzado en la vida el trabajo de galeote del docente y del investigador que fue. Cualquier tema de conversación era para él campo abonado para el disfrute, para la escucha, para la anécdota oportuna y al final también para la recomendación, el consejo o la invitación a la esperanza. Avante claro solía ser el remate entusiasta de sus mensajes. No obstante, el profesor Herrera sí tenía temas favoritos y en ellos sacaba a flote su erudición de solera y enarbolaba al viento todos los estandartes del deleite. Uno sabía entonces que la conversación llevaba buen rumbo, con la proa bien enfilada hacia el puerto de Alejandría, a Éfeso o a Creta. Paco Herrera era un experto en la historia de la medicina de los siglos XIX y XX, con aportaciones originales sobre la poliomielitis, la viruela, el paludismo, la gripe del 18 o el tifus exantemático. Manejaba y conocía al dedillo los manuales que permitieron la formación de tantas generaciones de cirujanos barberos, practicantes, comadronas, enfermeros psiquiátricos, higienistas o damas enfermeras de la Cruz Roja. Prestó especial atención a las primeras publicaciones científicas, pioneras en la época de las especialidades, y fue siempre para mí el guía perfecto para rastrear las hemerotecas especializadas o los archivos académicos, lugares que conocía bien y en los que se movía de babor a estribor con la soltura de un contramaestre. En cambio, a mí me parecían archipiélagos de laberinto en los que era muy fácil perderse ante la sola escollera metálica de los ficheros y los estantes. Para él, en cambio, eran espacios de privilegio para asomarse a otra época, tomar el pulso a la vida de los profesionales sanitarios, palpar sus inquietudes o auscultar los crepitantes o las sibilancias de sus conflictos sociales. Exprimía también las artes afiladas del docente, que lo han convertido en un maestro inolvidable para muchas promociones de alumnos de enfermería y fisioterapia. Mientras compartimos docencia en el campus de Algeciras, al placer de un viaje conversado desde el puerto de Santa María, se unía luego la oportunidad de asistir a su clase, asombrándome como un alumno más de su esfuerzo de claridad expositiva,
y de su arte de hacer fácil lo difícil, pero sobre todo de la cadencia de cariño extraordinario con que sabía envolver sus palabras. Y los alumnos no eran indiferentes a ninguna de estas tres cualidades propias del maestro. En aquella aula de Algeciras reinaba, de vidrios para adentro, la solidez de un saber bien reflexionado, bien expuesto y bien ameno, mientras que de vidrios para afuera se dibujaba la silueta rocosa del peñón de Gibraltar. Fue allí, les explicaba el profesor Herrera a los alumnos, donde las tropas españolas habían puesto sitio a ese mismo peñón, y fue allí donde se gestó la idea del Real Colegio de Cirugía de Cádiz, que cobró finalmente cuerpo físico en 1748. Los cirujanos Jean Lecombe y Pedro Virgili trazaron delante de ese peñón que están ustedes viendo un plan estratégico que esta vez no era un plan ofensivo, sino formativo. Reunir en una sola profesión sanitaria las funciones que hasta ahora habían ejercido por separados los médicos y los cirujanos de la Armada, y establecer para ello un largo itinerario curricular de 6 años para su formación completa. Pocos años después, la Universidad de Montpellier copió el modelo y desde allí se extendió a todas las universidades del mundo civilizado. El Real Colegio fue dotado con un anfiteatro anatómico, una surtida biblioteca y un jardín botánico donde no faltaban las especies americanas que asombraron a Humboldt y a Bonpland, y que el gaditano José Celestino Mutis, Hipólito Ruiz, José Antonio Pavón o Martín de Sessé describieron para la ciencia y enviaron a Cádiz muestras y herbarios con ese fin. Allí estaban la corteza del árbol de la quina, la resina de ipecahuana, el bálsamo de Tolú, los tabonucos, la balsamina, el epazote. Nuestra farmacopea se enriqueció así no solo con los remedios de plantas de ultramar, sino también de nombres con sonoridad de ensalmo que llenaron las boticas europeas de aromas, de esencias novedosas, de trinos de pájaros exóticos o de rumores de hojarasca tropical, que salían del fondo de las orzas y los albarelos de Talavera, ordenados militarmente en los estanques. Con rebuscada caligrafía gótica, las cartelas daban fe notarial de aquel mágico contenido capaz de resucitar a un muerto con el simple sortilegio de sus nombres. Pero si en el profesor Herrera hubo una afición especialmente ardiente, fue la de explorar las conexiones secretas que unen la medicina con la literatura. Me confesaba que aprendió estas artes de doble vía del magisterio del profesor Luis Sánchez Grangel, que había abordado ya los aspectos médicos de la literatura en los textos de la llamada generación del 98, particularmente en Baroja, Azorín y Unamuno. Herrera lo extendió a Gerardo Diego, José Luis San Pedro, Miguel Delibes, Josep Pla y más allá de nuestras fronteras a Harold Brodsky, a Walt Whitman o a Conan Doyle. Su obra Las enfermedades de Sísifo, reflexiones sobre literatura, medicina y enfermedad, es la crónica de esa provechosa travesía puesta a disposición del lector curioso. Así que cuando le propuse que dirigiera mi tesis de doctorado sobre la medicina en la obra de Gabriel García Márquez, vi de inmediato brillar en sus ojos la complicidad y el entusiasmo. Junto al profesor Juan Rafael Cabrera, él me acompañó en el proceso. Lo hicieron ambos con la respetuosa libertad del amigo, pero con la asidua cercanía de quienes desean conocer cada hallazgo o cada tropiezo para poder ofrecer, respectivamente,
la celebración más festiva o el consejo más oportuno. Desde los comienzos de su carrera docente, Herrera fue uno de esos profesores que invitan al alumno a salirse de la estrechez de los programas académicos con una dieta de lecturas balsámicas. Desde luego, no como simple actividad de ocio, y menos aún como el ejercicio obligado de quien quiere fingir cierta pose de persona de cultura. Para un estudiante de medicina, leer debería ser siempre un ejercicio de observación atenta, como el que se exige en su formación propedéutica. Después del contacto estrecho con el paciente, pocas actividades pueden instruir mejor a un clínico que la lectura. Casi sin advertirlo, la lectura nos entrena en la ponderación de cada dato de la narración, nos enseña cuáles son relevantes para la trama y cuáles no, y esto resulta crucial cuando se redacta una historia clínica, en la que no se puede escribir todo lo que el paciente refiere, ni reducirla tampoco a un telegrama de jerga médica. Pero la lectura es también, sobre todo, un sano ejercicio de empatía. Nos acostumbra a ponernos en la piel del otro, en los zapatos del otro y en el contexto sociocultural del otro, a entender mejor cómo piensa, qué siente y cómo funciona la maquinaria íntima de sus motivaciones. Leyendo podemos vivir otras vidas, proyectarnos o sentirnos reflejados, entender mejor qué emociones nos mueven y qué actitudes nos enervan. Por último, si aceptamos que la historia global de la humanidad refleja las pequeñas historias personales escritas con nuestra propia caligrafía, leer se convierte en un acercamiento simbólico a la historia clínica de nuestra sociedad, a sus mortificantes cronicidades, a sus fiebres vehementes y a sus errores congénitos. Hoy, aquella tesis que debo en gran parte al generoso magisterio de los profesores Herrera y Cabrera, se convirtió en un extenso ensayo, y el ensayo en un libro monumental de 655 páginas que la Fundación Gabo publicó en 2024, Los médicos de Macondo. A nadie le extrañará, pues, que ambos profesores encabecen la lista de agradecimientos de esa obra. Ellos fueron testigos felices de la aventura sin precedentes que fue desvelar qué médicos reales había detrás de cada uno de los personajes médicos que pueblan las ficciones del Nobel colombiano. Y pudimos esclarecer también que hubo una nómina de 12 profesionales médicos que asesoraban sistemáticamente a García Márquez en la resolución magistral de las cuestiones clínicas en su obra, particularmente en las que tienen que ver con la toxicología, la medicina forense, la herbolaria indígena o la terminología médica. No deben extrañarnos estas afinidades. A fin de cuentas, los profesionales o las profesiones del médico y del escritor no están tan alejadas. Ambos oficios miran al ser humano con la misma curiosidad analítica y ambos se basan en la comunicación que brinda el lenguaje. Nuestra tarea clínica se juega en el campo del diálogo con el enfermo, que es un arte de palabras intercambiadas para llegar al diagnóstico. Y todos sabemos hasta qué punto esas mismas palabras pueden tener además implicaciones terapéuticas. Hay palabras que sanan. Y no solo las hermosas palabras que alientan al paciente, también las angustiosas palabras que salen de él para nombrar catárticamente sus angustias y sus miedos, el tamaño de su dolor o la extensión sin orillas de su desesperanza. Las palabras no solo nos explican de forma simbólica y misteriosa, también nos liberan y nos ayudan a conjurar el nudo gordiano
de nuestras neurosis. Y Francisco Herrera Rodríguez sabía bien que el arte médico es también, como el oficio literario, un arte hecho de palabras, un arte narrativo. A fin de cuentas, también los médicos escribimos historias, unas historias especiales a las que nos gusta llamar, quizá presuntuosamente, historias clínicas. Una expresión que convenientemente traducida del griego no significa otra cosa que historias escritas al borde de la cama. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Fernández de la Gala. Tiene a continuación la palabra el doctor don Manuel José Ramos Ortega, académico de número de la Real Academia Hispanoamericana, para tratar sobre Francisco Herrera, retrato hispanoamericano. Con la venia, excelentísimo señor presidente de la Real Academia de Medicina, excelentísimo señor director de la Real Academia Hispanoamericana, excelentísimos, ilustrísimos señores académicos, señoras y señores. Yo voy simplemente y en breves minutos a recordar mi amistad con el doctor Herrera. Solamente mi relación, la relación entrañable que tuve con él durante los años, que tuve la fortuna de conocerlo y de considerarme amigo suyo. Mi conocimiento del amigo Herrera fue al comienzo, si me lo permiten, casual. Para explicarlo voy a recurrir a una anécdota autobiográfica del poeta Pedro Salinas. Pedro Salinas, cuando llega a la Universidad de Sevilla como catedrático, pasaba lista casi todos los días. Todos los días nombraba a un alumno de nombre que a todos ustedes le sonará, de nombre Luis Cernuda. Al acabar el curso, cuando ese tímido alumno se acercó con toda cortesía a saludar al profesor, la sorpresa fue inmediata, porque el profesor Pedro Salinas había estado nombrando, sin saberlo, al que llegaría a ser, con el tiempo, el gran poeta sevillano. Salvando las distancias de tiempo y lugar, mi conocimiento de Paco Herrera fue de una manera también indirecta. Venía yo observando en mis conferencias y presentaciones como vicerrector entonces de extensión universitaria, entre los asistentes, a una persona que siempre se sentaba en las últimas filas y que habitualmente al finalizar el acto, en el turno del coloquio, solía hacer siempre las preguntas más inteligentes y dando muestra a la vez de conocimientos literarios no habituales entre un público, por decirlo de una forma mesocrática. Cuando al cabo de un tiempo no excesivamente corto, porque él casi nunca dio muestras de presentarse como profesor de la Facultad de Medicina y la Escuela de Enfermería, pude enterarme de a quién le había estado yo impartiendo lecciones de literatura. Me di cuenta de que había pasado inadvertido para mí a uno de los mejores docentes que ha tenido nunca la Universidad de Cádiz. Paco Herrera reunía para mí las mejores cualidades que puede adornar a un profesor universitario en toda la extensión de la palabra. Entre otras,
vocación para enseñar, curiosidad permanente por la investigación, lecturas de muchos y amplios saberes, no solo científicos, sino humanísticos, y una poco frecuente capacidad docente, aunque nunca asistía a sus clases, evidentemente, pero sí a una conferencia entonces, en aquellos años, suya en la Real Academia Hispanoamericana, que lo elevaba para mí y lo convertía, cuando se dirigía al público o a sus alumnos, en un profesor de raza. Paco Herrera, fiel a sus principales maestros, entre otros el profesor Orozco o el profesor Cabrera, fue de los pocos que se dio cuenta, hablo por mi causa mía, que las ciencias sin las letras o las humanidades quedan como un cuerpo sin alma, y lo mismo podría esgrimirse sensu contrarium. Y así lo explicó muy bien en esa joya que es su libro Las enfermedades de Sísifo, reflexiones sobre literatura, medicina y enfermedad. No tienen ustedes nada más que repasar el índice de los trabajos y se darán cuenta de esa conexión permanente que hacía el profesor Herrera en su enseñanza entre literatura y medicina. Leo solamente el índice. Robinson en la ciudad de los apestados. Un enfermero llamado Walt Whitman. Los cuentos del doctor Conan Doyle. Un repaso de Grangel a las neurosis de Unamuno. Gregorio Marañón en Donde habita el olvido. Posguerra, Mercado Negro y penicilina. La salvaje oscuridad de Harold Brocken. San Pedro en el monte Sinaí. Voy a pararme. En este libro hay un capítulo que acabo de leer, Posguerra, Mercado Negro y penicilina, del que me honro haber sido el instigador de su redacción, pues lo presentó en forma de tertulia en un programa que dirigí en la Escuela de Enfermería con el título de Salvados por el Cine. Por no alargarme más, he titulado esta intervención que voy a exponer ahora, Retratos hispanoamericanos. Su explicación es muy sencilla. Cuando ingresé en la Real Academia Hispanoamericana, sucedí en su vacante a Paco, que había pasado a la categoría de supernumerario por su propia voluntad. Dada su generosidad, tuvo la deferencia de entregarme sin pedírselo para acompañar a mi discurso varios retratos de escritores hispanoamericanos. Eran para mí magistrales caricaturas, pero caricaturas psicológicas de algunos de los escritores que yo había enumerado en mi discurso. Uno homenaje a los escritores hispanoamericanos que habían recibido el premio Cervantes. Fue no solo una agradable sorpresa, sino un verdadero regalo para poder compartir de alguna forma con mi admirado antecesor en la academia y amigo personal muy querido, los mismos folios que pude torpemente escribir para la ocasión y que él aceptó a expresarlo mejor que yo mismo en aquellos retratos que constituían la verdadera personalidad de los escritores que habían formado parte de nuestra, la suya y la mía, de nuestra formación sentimental de aquellos años. Y sin más voy a pasar a proyectar las imágenes, los dibujos que él tuvo la amabilidad de entregarme para formar parte de aquel discurso. Bueno, el título, con un guiño al profesor Herrera, lo lleva como una película. Autor, Francisco Herrera, guión, él era muy aficionado como yo al cine. Guión, Manuel José Ramos, pero bueno. El primer retrato de Jorge Luis Borges. Borges escribió mucho, publicó más, pero sus dos obras más importantes,
Confecciones y el Aleph. Paco consiguió atrapar aquí, para mí, la mirada de un hombre, además de culto, inteligente. Y además, Borges, como yo creo que hizo Paco también de alguna forma, exploró mundos como el sueño, la memoria y la eternidad. El siguiente dibujo o imagen es Juan Carlos Onetti. Onetti era silencioso, huraño, irónico. A pesar, de todas maneras, a pesar de su aparente silencio, la vida que insufló a la literatura es infinita, fue infinita y luminosa. Su novela más famosa, El astillero. Paco creo que consigue en este retrato retratar y captar la mirada de un hombre solitario. El siguiente dibujo es Ernesto Sábato. Ernesto Sábato, además de novelista, fue un gran ensayista. Fue el autor de novelas como El túnel, Sobre héroes y tumbas, Avalón el exterminador, Informes sobre ciegos, pero fue también un lúcido ensayista. A él se encargó el famoso informe Sábato. Y además fue físico y pintor. Yo creo que también son dos características que relacionaron a Paco con este autor. El siguiente, voy terminando, Mario Vargas Llosa. No voy a enumerar ahora ya la larga lista de obras del recientemente fallecido premio Nobel, pero yo creo que de todo lo que captó aquí Paco de Mario Vargas Llosa fue retratar a un hombre, yo diría que elegante y hasta cierta manera coqueto. Como eran los que lo conocimos, sabemos lo que decimos. El siguiente imagen es de Dulce María Luina, cubana. Dentro de unos días va a ingresar en nuestra Real Academia Hispanoamericana una profesora, Josefina Junquera Coca, que quizás una de las que mejor ha conocido a Dulce María Luina. Ella, gracias a ella, publicó la Diputación el libro Poemas Náufragos, pero además se llevó a Cuba, a su casa de Cuba, la exposición que había organizado la Diputación aquí sobre Dulce María Luina. Paco ha retratado, yo creo, en esta cara, la cara familiar de una mujer que se parecería mucho a tantas gaditanas del barrio del Mentidero, ¿verdad? A mí por lo menos me lo parece. Alejo Carpentier es otro cubano, culto, inteligente. Era una mezcla de franco-español. Paco ha elegido la profundidad de su mirada. Su novela El reino de este mundo es una mezcla, los que la hayan leído lo saben muy bien, una mezcla de literatura barroca y realismo mágico. Y ya voy terminando con este último retrato, Augusto Roa Bastos. Su obra más importante fue Yo el Supremo, que nos sitúa en la tradición del dictador hispanoamericano, tema tan importante frecuentado por otros tantos escritores, pero que, por ejemplo, Miguel Ángel Asturias, el señor presidente, pero cuyo origen y tradición arranca precisamente de Valle Inclán, del tirano bandera de Valle Inclán. Bueno, con todos estos retratos creo que Paco nos dio buena prueba de sus grandes conocimientos literarios, como aquí se ha puesto de manifiesto, pero además de la capacidad para profundizar en la psicología de algunos de sus autores favoritos. Muchas gracias.
profesor Ramos. Tiene la palabra a continuación el doctor don José Almenara Barrio, académico de número de la Real Academia de Medicina y presidente del Ateneo de Cádiz, para tratar sobre labor investigadora de Francisco Herrera. Antes de seguir adelante, quiero agradecer, aparte de la asistencia de todos ustedes, particularmente el de la decana de la Facultad de Enfermería y Fisioterapia, facultad en la que ejerció el doctor Herrera junto con la Facultad de Medicina hasta su fallecimiento. Excelentísimo director de la Real Academia Hispanoamericana, excelentísimo presidente de la Real Academia de Medicina y Cirugía de Cádiz, señora decana, ilustrísimos académicos y académicas, querida Mari Carmen y familia, señoras y señores. Desde su marcha, muchos hemos sentido nostalgia y tristeza, pero también agradecimiento. Le agradecemos su magisterio, su saber estar y su bonhomía. De alguna forma nos sigue guiando a muchos de nosotros. Seguimos compartiendo recuerdos, conversaciones, momentos, ideas y una forma de ejercer el magisterio. Su ausencia, como en alguna ocasión ya he comentado, me trae los versos de Pedro Salinas. Ahora marchas, lo sé, a infinita distancia, pero laten tus pasos. El profesor Herrera ha representado al intelectual de lo que hoy ha venido a llamarse la tercera cultura, la que supone la implicación de muchos científicos conscientes de su repercusión humanística, social y social de sus investigaciones y descubrimientos. Su labor divulgadora es fundamental en la comprensión de la tercera cultura, que posiblemente sea la verdadera cultura, la que define Ortega de la siguiente manera: cultura es lo que salva del naufragio vital, lo que permite al hombre vivir sin que su vida sea tragedia, sin sentido o radical envilecimiento. No podemos vivir humanamente sin ideas, de ellas depende lo que hagamos, y vivir no es sino hacer esto o lo otro. Definió bien su quehacer el profesor Urquía de la Universidad del País Vasco. Fue docente honrado que compuso una obra encomiable, llena de generosidad y trabajo. De esa obra encomiable, de ese legado, trataré de dar cuenta en estas breves palabras. Difícil, muy difícil resumir la obra investigadora de nuestro querido amigo, ya que referirnos a Francisco Herrera como investigador es señalar a una de las figuras más sólidas y fundamentales para entender la historiografía de las ciencias de la salud, no solo en el ámbito gaditano, también en el nacional. Su fallecimiento dejó un vacío importante en la Universidad de Cádiz, pero su legado bibliográfico es una hoja de ruta imprescindible para los investigadores de la historia de la medicina y de la enfermería. Si algo señala su labor investigadora, es que fue capaz de incorporar el rigor del método histórico a la sensibilidad del cuidado humano. Su producción científica supera las 120 publicaciones entre libros, capítulos y artículos en revistas especializadas. Además de su labor como autor, destacó su faceta como director de tesis doctorales, formando a las nuevas generaciones de historiadores de la salud. Trataré de analizar los componentes que pueden trazar una imagen clara de lo que fue su labor científica, cargada de humanismo, y empezaré por una selección de sus textos, de sus libros. La historia de la medicina gaditana fue uno de los pilares de su labor investigadora, atraído por la figura del que siempre consideró como su maestro, el profesor don Antonio Orozco. Francisco Herrera llevaría a cabo su tesis de licenciatura y su tesis doctoral, ambas dirigidas por don Antonio. Su tesis doctoral, titulada La investigación científica en la Facultad de Medicina de Cádiz, a través de las tesis doctorales producidas en la misma en el siglo XIX, sería el punto de arranque premonitorio de lo que sería su desempeño investigador. Luego vendría la que para mí es su primera gran obra de madurez,
Crisis y medidas sanitarias en Cádiz, 1898-1945, publicada en 1997 en la prestigiosa colección Cuadernos de Historia de la Ciencia de la Universidad de Zaragoza. El prólogo es una declaración de intenciones. Allí dice: siempre me ha parecido que los archivos son lugares donde se respira vida, sabiduría y libertad. El archivo no es un refugio de eruditos, sino el taller donde un artesano inquieto busca completar un tejido coherente y armónico que tenga utilidad social. Creo, pues, que si la labor historiográfica tiene algún sentido, es precisamente para devolver a la sociedad un material oculto, olvidado, que sirva para la reflexión y el enriquecimiento colectivo. Pues bien, este libro refleja parte de la labor que he realizado en los últimos 5 años en varios archivos de la provincia de Cádiz. Se hace patente desde el inicio un denodado esfuerzo con el rigor en la investigación, su compromiso social y su interés por la epidemiología histórica gaditana. Así, el texto es abarcador y versará sobre diferentes aspectos de la sanidad en la provincia de Cádiz, desde los años finales del siglo XIX hasta 1945. En el año 2000 dará a imprenta un texto original, Gavilla de Médicos Gaditanos, texto donde reflexiona sobre la medicina gaditana y su aportación al conocimiento médico en España. Rinde homenaje a una serie de médicos gaditanos a caballo entre los siglos XIX y XX y el importante papel de Cádiz en la configuración de la medicina española. Allí se recuerdan a Cayetano del Toro, a Francisco de Paula Medina, a Pascual Ontañón, a Juan Ceballos, a Federico Rubio, a Juan José Cambas, a Benito Alcina, a Bartolomé Gómez Plana, Luis Godoy, Rodrigo Lavín y Enrique Alcina. En el prólogo nos dice: aquí van estas páginas en busca de un lector, escritas con el afán de divulgar parte del patrimonio cultural al que he tenido la fortuna de acceder y que a veces contemplo lamentablemente olvidado. A ver si esta gavilla, título que por cierto debo al maestro Camilo José Cela, contribuye, aunque sea un poco, a refrescar la memoria. Una de las contribuciones, a mi juicio, más importantes para entender el papel de los médicos gaditanos en el desarrollo de la ciencia médica que comentamos es el trabajo que nos presenta en el catálogo de la exposición el doctor Federico Rubio en la renovación de la medicina española, exposición que conmemoraba el centenario de la muerte y el 175 aniversario del nacimiento del ilustre médico portuense Federico Rubio. Fueron 4 los módulos que articularon la exposición y el texto que acompañaba el profuso catálogo de 169 páginas, a saber, medicina, enfermería y sociedad en la época de Federico Rubio, su formación médico-quirúrgica, su obra médico-quirúrgica y su pensamiento político y filosófico. Recuerdo cómo en nuestras conversaciones de aquella época me comentaba lo extenuado que aquel trabajo le había dejado. Y es que Paco desplegaba en aquellos temas que se le encomendaba una vertiginosa actividad, intensa y apasionada. Un trabajo a los que dedicó un esfuerzo importante fue el libro publicado en 2007, La obra sanitaria de Leonardo Rodrigo Lavín, donde nos muestra esa especial destreza que tenía para rescatar figuras olvidadas. Rodrigo Lavín fue catedrático de Fisiología en la Facultad Gaditana y ejerció una sobresaliente labor en la Inspección Provincial de Sanidad, puesto desde lo que realizó una importante labor docente y investigadora, preventivista y social. El doctor Herrera nos comenta que llegó a rastrear documentos, textos y libros, tanto en archivos de la provincia de Cádiz, de Sevilla, de Alcalá de Henares o de Madrid, para intentar comprender de primera mano sus aportaciones de carácter sociosanitario. A su juicio, labor fundamental para entender la evolución de la salud pública del primer tercio del siglo XX. Uno de los textos que más me impactaron ha sido el ya señalado aquí, Las enfermedades de Sísifo, reflexiones sobre literatura, medicina y enfermedad. El texto, publicado en 2011, plantea una reflexión sobre la medicina y las enfermedades a partir de la obra de autores como Daniel Defoe, Walt Whitman, Arthur Conan Doyle, Graham Hill, José Luis San Pedro, José Coma, Miguel de Unamuno, Sánchez Rangel o Gregorio Marañón. El texto se acompaña de caricaturas de los diferentes personajes elaboradas por el propio doctor Herrera, y la portada es una sugerente foto también obra suya. En él nos dice: estoy convencido de que los escritores, los médicos y los sanitarios
en general suelen congeniar. En buena medida esto es así porque la medicina es un arte clínico y narrativo, y porque la buena literatura es un arte narrativo que en muchas ocasiones consigue ser también un arte clínico. Eso trata de demostrar a lo largo del texto, donde investiga la forma de afrontar la enfermedad de los personajes citados, una obra coherente con su quehacer docente e investigador. Combina a los médicos y enfermeras para que busquen aliento humanístico que les ayude a entender mejor al ser humano y a la vez les permita afrontar con entereza el enfrentamiento cotidiano con la enfermedad y la muerte. Esta reflexión sobre literatura y medicina se plasmará en la obra de 2015, escrita a la limón con el profesor José María Urquía del País Vasco, Literatura y Medicina, en la obra del profesor Luis Sánchez Grangel. Ambos se consideran discípulos del eminente maestro de la historia de la medicina española, el profesor Grangel. Por ello rinden un merecido tributo en este texto al que fuera primer catedrático y profesor emérito de la disciplina en la Universidad de Salamanca. En el texto analizan la obra de síntesis entre literatura y medicina de Grangel. Dicen al final del libro: somos muy conscientes, los autores de este libro, que solo conseguimos ofrecer un acercamiento a las inquietudes literarias y médicas de Grangel, un pálido boceto. Tratar de señalar aquí su labor como articulista se nos hace imposible. Su lista de artículos, reseñas y análisis críticos de obra es inmenso. Su producción científica, como decía, supera las 120 publicaciones en revistas especializadas como Asclepio Dinamis o Cultura de los Cuidados. De todas formas, les pongo una semblanza de alguna de ellas para intentar ver el recorrido de la obra de nuestro querido Francisco Herrera. Uno de sus primeros trabajos fue el análisis sobre las tesis doctorales de Cayetano del Toro sobre la monomanía y la pasión de 1864, la aportación de Juan Navas a la formación de las comadronas, la titulación de enfermero psiquiátrico en la Segunda República Española, estudios sobre las profesiones sanitarias en Cádiz, una revista catalana de enfermería con proyección hispanoamericana, un texto argentino sobre la gripe de 1918-19, la epidemia de gripe de 1918 en San Fernando, que tuve el honor de colaborar con él y conseguimos un premio de esta casa, nodrizas, enfermeras y la asistencia hospitalaria pediátrica, la enseñanza de las damas enfermeras de la Cruz Roja, la obra médica de Benito Alcina Rancé, la Casa de Maternidad de Cádiz a finales del siglo XIX, enfermedad y guerra colonial en Cuba y Puerto Rico, un manual de enfermería psiquiátrica, José Gómez Plana, el estado sanitario del Distrito Médico de La Palma de Cádiz, sus contribuciones con su admirado tío, el profesor Manuel Gutiérrez Rodríguez, o el propio análisis que hace de la obra del mencionado profesor al estudiar su formación médica y su tesis doctoral de citohistoquímica. El estudio de la monografía del salubrista Manuel Martín Salazar sobre la tuberculosis en Cádiz en 1887, las primeras colaboraciones con sus discípulos, como la enfermería de posguerra en el Boletín Oficial de la Cruz Roja de Cádiz, trabajos de corte metodológico, como este que les presentamos aquí, archivos y hemeroteca, espacio para la investigación de la historia de la enfermería, indexación y estudio de la Gaceta médico-quirúrgica jerezana, o los últimos trabajos como el tifus antemático en Jerez de la Frontera, dedicado al profesor Orozco, o ya trabajos de reflexión ya jubilados como este artículo El río de Heráclito. Entiendo que las contribuciones de Francisco Herrera abarcan fundamentalmente tres esferas: la medicina gaditana y en particular sus aportaciones al entendimiento del papel de los médicos gaditanos en el desarrollo de la ciencia médica, el análisis histórico del desarrollo de la enfermería y derivado de ello su visión acerca de la profesión enfermera, y finalmente el estudio de la salud pública y la epidemiología histórica. Estas líneas en realidad se entrecruzan a lo largo de su labor investigadora y consolidan un ámbito de trabajo. Hemos comentado su labor de magisterio en la formación de investigadores de la historia de la medicina o de la enfermería. Destacaría aquí lo que de él piensan algunos de sus discípulos. Así, un antiguo alumno suyo, actualmente enfermero, Pablo Molanes, escribió en Diario de Cádiz: aún recuerdo mi segundo año de enfermería, cuando durante el descanso iba a charlar a su despacho y perdía las horas de clase en esas charlas llenas de sabiduría. Paco me descubrió la pasión por la investigación y la historia. Gracias a él comencé a publicar artículos de investigación.
Por su influencia decidí después estudiar la carrera de Historia. Puedo decir que eso me llevó a conocer a mi esposa y a comenzar a viajar por el mundo. Es increíble cómo las personas que nos rodean tienen un impacto en nuestras vidas. La mayoría de la gente no son conscientes. Yo sí. Todos los días daré gracias por haber cruzado en mi vida personas tan valiosas como Paco. Muchos fueron los que han celebrado la labor investigadora del doctor Herrera. Así, Antonio Ares, desde el Colegio de Médicos, publicó: nunca dijo no, nunca negó la colaboración cuando se le pidió, nunca dejó de aconsejar a todo aquel que le pidió ayuda. Su conocimiento era el gran fondo de nuestra historia. Paco aunó los valores fundamentales de la historia de la medicina gaditana. Gracias, Paco, por haber hecho de nuestra historia la guía de nuestro futuro. El impacto fuera de la frontera gaditana también fue importante. El profesor Amezcua de la Universidad de Granada dejó escrito: tu tacita de plata echará en falta tus pasos, y tus pasos serán añorados por quienes los seguimos con deleite. Pero nos has dejado demasiados aprendizajes como para no evocarte en cada esfuerzo intelectual, en cada brisa de luz del conocimiento, en cada gesto de erudición que podamos intentar. Es lo que nos dejáis los sabios, y tu sonrisa, y tus palabras de aliento, es lo que nos dejáis los amigos inquebrantables. Descanse en paz, mi buen amigo. El doctor Francisco Herrera ha sido profesor de Historia de la Medicina y de la Enfermería en la Universidad de Cádiz, maestro de todos los que amamos estas nobles disciplinas. O las palabras del profesor Sile de la Universidad de Alicante, que presentó uno de sus libros en el Ateneo, fue Paco quien lo presentó, y dejó esas hermosas palabras tras el fallecimiento. A Francisco Herrera Rodríguez, hermeneuta infatigable de tótems y tabúes, apologista de faros deslumbrantes, derrochador de humanismo al pompón, inveterado paseante de sus calles gaditanas, genio de la amistad con Tom y Mason. Por todo lo narrado, ha sido considerado también un pionero en el ennoblecimiento de la historia de la enfermería. Su labor permitió pasar de una visión secundaria de la profesión a una disciplina con entidad propia, analizando la transición de los antiguos practicantes y matronas hacia la enfermería moderna. Por eso estamos hoy aquí, por eso el reconocimiento de las academias a las que perteneció. Su legado, que fue brillantemente señalado en la exposición que la propia universidad propició y tan acertadamente titulada Humanismo y Ciencia, sigue vivo en los archivos donde su rigor documental y su sensibilidad están y estarán presentes. No fue un recopilador de datos, sino un intérprete de la realidad social a través de la medicina. No puedo dejar de recordar sus palabras, las palabras que escribió en su discurso de contestación a mi ingreso en la Academia de Medicina. Y él decía: con estas batallas en las que estamos inmersos desde hace tantos años, buscamos extender la luz del conocimiento a través del estudio, de la palabra y de la comunicación. Aunque ahora que caigo, querido amigo, nuestras vidas y carreras más que paralelas han sido y son complementarias e intensamente compartidas, con una preocupación constante por lo que a uno o al otro acontecía, y siempre desde el respeto mutuo y la libertad de conciencia. A esto no se le puede nombrar de otra forma más que con la palabra amistad. Por eso quiero terminar diciéndole gracias, amigo. Gracias, doctora Almenara. Tiene la palabra el doctor don Juan Rafael Cabrera Afonso, académico numerario de ambas corporaciones, para tratar sobre la labor académica del doctor Herrera. Excelentísimo señor presidente de la Real Academia de Medicina, excelentísimo señor director de la Real Academia Hispanoamericana, esposa y familia del ilustrísimo señor Herrera Rodríguez,
excelentísimos y ilustrísimos señores, damas, caballeros, queridos amigos. Nos hemos reunido aquí esta noche en memoria, homenaje y recuerdo de un académico que no pasó por nuestras corporaciones indiferentemente, el ilustrísimo señor don Francisco Herrera Rodríguez. Y nos ha correspondido a nosotros desarrollar el tema labor académica del doctor Herrera en las dos reales academias convocantes, la de Medicina y Cirugía de Cádiz y la Hispanoamericana de Ciencias, Artes y Letras de Cádiz. En ambas fue numerario, aunque en el momento de su óbito era honorario de la primera y supernumerario de la segunda. Decía François-Marie Xavier Bichat que desde que nacemos empezamos a morir. Él, después de sus importantes aportaciones, entre las que destaca la método clinique, la lesión como fundamento del saber clínico, falleció a los 31 años de edad. Viene esto a cuento de que siempre que fallece alguien más joven que nosotros, hay un vuelco especial en nuestro alma que conmueve y disgusta. Y si se trata de un profesional de la talla de quien estamos hablando esta noche, aún más. El ilustrísimo señor don Francisco Herrera Rodríguez, ya se ha dicho, se acercó a la cátedra del profesor Orozco Coaviva, nuestro común maestro, cuando estábamos celebrando las primeras jornadas de historia de la medicina hispanoamericana, noviembre de 1983. Le recordamos bien leyendo el programa que expusimos en un talón profesional que nos atrevimos a situar en el hall de entrada de este centro. Vino a solicitar realizar su tesis de licenciatura, pero lo que nos interesa resaltar ahora es que todo aquel que se acercaba a la cátedra de Historia de la Medicina del profesor Orozco, de alguna manera se vinculaba al mundo de las reales academias gaditanas y de algunas otras corporaciones como el Ateneo, aquí siempre acompañada por su inseparable Mari Carmen. En las dos corporaciones convocantes tenemos ejemplos de este acercamiento desde la Cátedra de Historia de la Medicina a las reales academias, como son el doctor Márquez Espinol, los doctores Márquez Espinol, Mateo Vallejo, Doña Nieves, Muñoz de la Pascua, Nogueroles, Alonso de la Sierra, Calandria Miguetti, López Cózar, Lasarte Calderay, Sebastián Esmatril, tantos otros y nosotros mismos. Todos pasamos previamente por la referida cátedra, y nuestro querido Paco Herrera no podía ser menos en este sentido. Persona de amplia y profunda conversación, como muy buen lector que era de variados temas, no solo médicos, ya se ha expresado por aquí, se parecía en este sentido a su maestro. Pronto empezó a asistir a nuestras sesiones públicas y andando un tiempo a participar en ellas, más en la de medicina que en la hispanoamericana. Las 3 jornadas de historia de la medicina hispanoamericana, más otros simposios de la misma temática que se celebraron, fueron organizados por la Cátedra de Historia de la Medicina, pero contaron con la colaboración de nuestras reales corporaciones de medicina e hispanoamericana. Si bien en las primeras jornadas no pudo correr a participar, sí lo hizo en las siguientes. Al menos presentó y luego se publicaron una media docena de trabajos solo o en colaboración que no abordamos por mor de tiempo y por no ser labor directa académica. En un tiempo prudencial, tras el fallecimiento el 21 de julio del 2000 del profesor Orozco, le propusimos para ocupar el sillón de que su maestro dejó vacante, primero en la de medicina, luego en la hispanoamericana. Labor en la Academia de Medicina. Previo a su ingreso como numerario, presentó un trabajo a premio en el concurso de 1987, por lo que recibió el título de académico correspondiente en enero de 1988. Ahí tienen extracto del acta, de los dos actas, el acta y el anexo. En ese mismo año vio la luz en nuestra revista este trabajo, en la que entre 1986 y 1994 había publicado otros 7 trabajos de investigación histórico-médica. El doctor Almenara ha expuesto algunos de ellos. En sesión general de gobierno del 25 de abril del 2002, a propuesta de los doctores Vilches Troya, Gutiérrez Rodríguez y Cabrera Afonso, resultó elegido como académico de número para la sección de Historia de la Medicina. Su plaza había sido convocada en el boletín oficial de la provincia del 4 de marzo anterior. Presentó su discurso de ingreso en tiempo y forma, que fue aprobado, e ingresó en nuestra Real Academia de Medicina el 24 de febrero del 2005, como ustedes pueden ver ahí, con una investigación archivística original y novedosa de la que estaba satisfecho como discurso de ingreso, bajo el título
de la sanidad municipal en el Cádiz de la posguerra, siendo contestado por nosotros. Labor archivística que ya también se ha mencionado del profesor Herrera. Profesional ya por entonces muy conocido y valorado por nuestra Real Corporación, muy pronto tuvo participación activa en ella, tanto en labor de gobierno e interna como en las públicas, según resumimos seguidamente. Introducido en la academia por los doctores Fernández Repeto y por el doctor Gutiérrez Rodríguez, su tío y académico, ya se ha referido también. El 15 de diciembre del 2005 se le eligió para el cargo de bibliotecario, del que tomó posesión en enero del 2006, durante su discurso de ingreso. Y en octubre del 2006, esta foto ya la ha expuesto el profesor Almenara, en octubre del 2006 se le nombró secretario de redacción de nuestra revista Anales de la Real Academia de Medicina y Cirugía de Cádiz, en que tuvo una labor fundamental y quizá agotadora, puesto que consistía en resucitarla adecuadamente. Bastante trabajo que tuvo en este tema. El 15 de junio del 2007 pronunció el discurso de respuesta al del ilustrísimo señor don Alfonso Pérez Alberni sobre farmacia, que nos consta que le costó algún esfuerzo extra por desconocimiento del recipiendario con quien se reunió antes de su redacción. El 26 de junio del 2008, durante la solemne clausura del curso y dentro del ciclo dedicado al bicentenario del fallecimiento de José Celestino Mutis, 1808-2008, presentó al ilustrísimo señor doctor don Juan Bautista Riera Palmero como académico correspondiente en Valladolid. En ese mismo ciclo presentó también la exposición bibliográfica y documental sobre dicho profesional bajo la denominación de José Celestino Mutis, un hombre y su época, 1732-1808. Unos meses después, el 23 de octubre del 2008, respondió al discurso de ingreso del ilustrísimo señor don Francisco Doña Nieves sobre medicina del trabajo que se expone ahora ahí. El 6 de noviembre del mismo año 2008 intervino en la sesión pública en homenaje y recuerdo del excelentísimo señor don Pedro Laín Entralgo, 1908-2001, en el centenario de su nacimiento, hablando sobre mi descubrimiento de Pedro Laín. Ese mismo día y antes de iniciarse la sesión, tuvo lugar la firma del protocolo de cesión de la Biblioteca Médica del excelentísimo señor don Antonio Orozco Porviva por parte de la familia Orozco Villar. Es importante mencionar esto porque el doctor Herrera invirtió muchísimo tiempo en la revisión de la ingente biblioteca privada del doctor Orozco en casa de su viuda e hijos, para seleccionar los libros médicos que incorporarían la donación, la biblioteca médica donada a la Real Academia de Medicina, así como los que incorporarían la donación de la biblioteca hispanoamericanista del doctor Orozco a la Real Academia Hispanoamericana. El jueves 2 de abril del 2009 intervino en la sesión necrológica del ilustrísimo señor don Manuel Gutiérrez Rodríguez, cuyo deceso tuvo lugar el 23 de febrero anterior, junto con los académicos doctores Sarasqueta Reyes, Rossetti Plaza y Benítez Rivero. La sentida aportación con un tinte poético del doctor Herrera, no en vano el fallecido era tío suyo, se tituló La forja de un científico. Y precisamente el 16 de abril siguiente, 2009, presentó al hijo del mencionado académico ilustrísimo señor don Crisanto Gutiérrez Armenta, doctor en Ciencias Biológicas, en el acto de su recepción como académico correspondiente de Mérida en Madrid. Y ya se ha dicho, en el mismo 2009, el 29 de octubre, respondió al ingreso del ilustrísimo señor don José Almenara Barrios sobre estadística médica. La última actuación del doctor Herrera en nuestra Academia de Medicina, siendo numerario, fue el 3 de febrero del 2011, en que presentó a la también numerario nuestro, doctor González Infante, para impartir una conferencia sobre Marañón, de quien el doctor Herrera conocía casi todo. Además de ser secretario de redacción de la segunda época de nuestros anales de la Real Academia de Medicina y Cirugía de Cádiz, en que por cierto hubo de luchar contra cierta indolencia académica, participó activamente en las publicaciones, por ejemplo dando a luz en el volumen del 2008 del contenido de su intervención el día 5 de mayo del 2006 durante la presentación del libro La medicina y la cirugía en la época de Trafalgar del doctor don Miguel Aragón Espeso, que él había preparado para editarlo.
porque fue motivo de un par de premios de este autor vallisoletano. Igualmente, en dicho volumen publicó su trabajo Mi descubrimiento de Pedro Laín, que había pronunciado en la sesión pública en homenaje y recuerdo del excelentísimo señor don Pedro Laín Entralgo 1908-2001, en el centenario de su nacimiento, el 6 de noviembre de 2008. Y en el volumen del 2011 publicó su presentación del ilustre señor doctor don José Manuel González Infante en el ciclo dedicado a Gregorio Marañón en la Real Academia de Medicina de Cádiz del 13 de febrero de dicho año, que ya hemos mencionado antes. En la noche del 15 de octubre del 2012, mediante correo electrónico comunicó su decisión de dejar vacante por motivos personales su plaza de académico de número. Reconocemos que hablamos con él. No logramos convencerle que cambiara esa decisión, por lo que le dijimos que pasaría a la condición de académico honorario, que es una situación académica que conserva todas las prerrogativas del numerario, salvo las de gobierno y demás servidumbres. En principio también se negaba, aunque pronto comprendió que era lo lógico y estatutario. Todo ello se ratificó en sesión general extraordinaria del 13 de diciembre del 2012, con la expresión general corporativa de lamentar tal decisión, especialmente manifestada por nuestro actual presidente, que ese mismo día había sido elegido para dicho cargo y pensaba contar con él como bibliotecario, lo que se le comunicó al doctor Herrera 4 días más tarde. Labor en la Academia Hispanoamericana. Respecto a la Real Academia Hispanoamericana de Ciencias, Artes y Letras, el ilustrísimo señor don Francisco Herrera Rodríguez tuvo una labor algo menor, pero no menos importante. Optó a la plaza de numerario que ocupaba nuestro maestro, el profesor Orozco, a instancias nuestras, que había sido publicada en el Boletín Oficial del Estado del 15 de febrero del 2002. Fue propuesto el 18 de marzo siguiente por los doctores Gómez, Sánchez, Bustos Rodríguez y quien les habla, habiendo recibido el obligado compromiso reglamentario del aspirante. Esta es la propuesta, este es el compromiso del doctor Herrera, fechado el mismo día. Fue elegido por unanimidad de las juntas de gobierno ordinaria y general extraordinaria del 26 de abril siguiente, según certificó el secretario general perpetuo y ilustrísimo señor don Ismael Bengoechea y Zarigo, el padre de Bengoechea. La ceremonia de recepción tuvo lugar en el Salón Regio del Palacio Provincial durante la solemne sesión pública de apertura del curso 2006-2007 con motivo de la conmemoración de la fiesta de la Hispanidad, el viernes 20 de octubre del 2006. Como ahí se ve, su discurso de ingreso tuvo el título de Antonio Orozco, un médico humanista en la Academia Hispanoamericana. El discurso de respuesta correspondió al director de la Academia, que en aquellos momentos era quien tiene el honor de dirigirle la palabra hoy, como ya hemos dicho. La mesa presidencial el día que ingresó, dando su discurso, un momento de ese detalle, y poniéndole la medalla, recibiendo el título, como ya también ha publicado, y recibiendo el saludo especialmente emotivo el del doctor Gómez Sánchez, que hablaremos de todo. El 25 de septiembre del 2009 presentó escrito manifestando su decisión de no continuar ocupando la plaza de académico de números, lo que se dio conocimiento en Junta General Ordinaria del 16 de diciembre siguiente, en que se lamentó tal decisión y se acordó por unanimidad, en aplicación de los entonces vigentes estatutos y reglamentos del régimen interior, que pasara a la situación de académico supernumerario, y se lo comunicó con fecha 11 de enero del 2010. Como se puede ver. Labor por numerario en ambas academias. Pero es que cuando se es una persona como el doctor Herrera Rodríguez, de alguna forma se es académico comprometido de por vida, lo cual implica que no se desvincule del todo de dichas corporaciones, de ahí que tras un tiempo colabora con ellas. Resumimos algunas de sus aportaciones posteriores. Participó en los actos del centenario de la Real Academia Hispanoamericana en 2010. Muestra de ello es la aportación que se incluye en el libro conmemorativo de dicho centenario, recogiendo la biobibliografía del director
entre 1981 y 2000, don Antonio Orozco Apodiga. Y en el libro dirigido por el doctor Bustos, 2010, y titulado Centenario de la Real Academia Hispanoamericana de Ciencias, Artes y Letras, 1910-2010, el tomo primero, alrededor de los 100 años de historia y vida académica, abordó la figura de Cayetano del Toro y Cuartielles, 1842-1915. Trabajo dedicado al profesor Orozco, en el que dice autor de la mejor biografía que se ha escrito de Cayetano del Toro. En consecuencia, en Junta de Gobierno celebrada el 13 de diciembre del 2010 se acordó felicitar al doctor Herrera por su valiosa colaboración y aportación en la edición del libro Centenario de la Real Academia Hispanoamericana de Ciencias, Artes y Letras, 1910-2010, lo que el secretario general ilustrísimo señor don Fernando Sánchez García, con el visto bueno de la directora, excelentísima señora doña María del Carmen Cózar Navarro, le comunicó el 31 de enero del 2011. También el doctor Herrera colaboró con el ciclo que ambas Reales Academias desarrollamos sobre el centenario del fallecimiento del doctor don Cayetano del Toro y Cuartielles, 1915-2015, pronunciando el 26 de febrero del 2015 la conferencia inaugural del ciclo Medicina y Sociedad en la época de Cayetano del Toro, 1842-1915, con gran disciplina, porque nos consta que no se encontraba bien en esos días. Y en consecuencia, en la revista digital Real Academia Hispanoamericana de Ciencias, Artes y Letras, en el número 5 correspondiente a 2015, publicó como miembro de la Universidad de Cádiz, así se refiere en ella, el artículo titulado Un capítulo polémico en la obra quirúrgica de Cayetano del Toro, La septicemia ocular, 1880. Vio la luz, como se explica, como se reproduce ahí, dentro de un apartado de dicho número que se denomina Monografía Cayetano del Toro y Cuartielles, académico, médico, humanista y político, 1842-1915. Y el 4 de mayo del 2016 participó en la sesión necrológica organizada por la Real Academia Hispanoamericana en memoria del académico censor, excelentísimo señor don José Gómez Sánchez, con un jocundo y entrañable texto titulado Crónica epicúrea para don José Gómez Sánchez. En fin, cuando el 6 de septiembre del 2023, estando nosotros fuera de la provincia, nuestro presidente doctor Girón nos llamó para comunicarnos su fallecimiento, nos costó trabajo asumirlo. No en vano tenía 10 años menos que nosotros. En coplas a la muerte de su padre, de Jorge Manrique, se hace una extensa reflexión sobre lo fugaz de la vida, la igualdad frente a la muerte y la fama eterna. Nuestras vidas son los ríos que van a dar al mar, que es el morir, reza el canto tercero, y el 40º finaliza recordándonos que aunque la vida perdió, dejónos harto consuelo su memoria, como ya se ha podido evidenciar en este ciclo, en este día. Y es que Herrera era un profesional muy comprometido, gran lector, gran conversador, gran cumplidor en demasía, trabajador y generoso donde los haya, humanista en una palabra y agnóstico, aunque aceptando las formas de pensar de los demás, porque nos decía, los agnósticos somos muy creyentes y respetuosos. Le interesaron muy especialmente las labores de profesionales médicos gaditanos, a los que, entre otros escritos, les dedicó su libro que ya ha presentado el doctor Almenara, La Villa de Médicos Gaditanos, que pensaba ofrecer a su maestro, fallecido unos meses antes. De hecho, en su dedicatoria impresa se lee a mis padres y hermanos, a mi maestro don Antonio Orozco. También le interesaron especialmente otros profesionales, médicos nacionales, como Gregorio Marañón y Posadillo, y Pedro Laín Entralgo, de quienes prácticamente se había leído todo. A propósito de estos, en una ocasión hablábamos y le dijimos una frase que lamentamos recordar la frase, pero que referimos atribuida por el profesor Orozco a Marañón, y él de inmediato nos contestó: yo no le he leído eso a Marañón, pero si lo decía don Antonio. Respecto a Pedro Laín Entralgo, en agosto de 1990,
de joven y mayor. En agosto de 1995, nuestra Real Academia de Medicina organizó un curso dedicado a su figura dentro de la 46ª edición de los cursos de verano de la Universidad de Cádiz, con la denominación Antropología Médica, homenaje a Pedro Laín Entralgo. Interveníamos en él los doctores Gómez Sánchez, Orozco Coiba, nosotros y el mismo Laín Entralgo, que con 87 años estuvo en la Facultad de Filosofía y Letras, que fue donde se celebró, quien pronunció la conferencia de clausura. Pues bien, asistió el doctor Herrera y a su final se acercó a la mesa con un libro bajo el brazo que solicitó que se lo dedicara. Si bien lo recordamos, era la historia de la medicina y además bien usado. Lo llevó, me sorprendió mucho, era un libro trabajado para que se la dedicara. Esta actitud era típica de Paco Herrera, como pudimos comprobar con posterioridad. Dos anécdotas que creemos expresan mucho de la personalidad del ilustrísimo señor don Francisco Herrera Rodríguez. Paco Herrera, que en paz descanse, Siti Terra Levis, muchas gracias, hemos dicho. La palabra a continuación al excelentísimo señor director de la Real Academia Hispanoamericana, don Enrique García Agulló. Muchas gracias, señor presidente. Excelentísimo señor presidente de la Real Academia de Medicina y Cirugía de Cádiz, excelentísima señora decana de Enfermería, excelentísimos e ilustrísimos señores académicos, señoras y señores. Yo soy padre de enfermera y abuelo de una incipiente enfermera que ha querido seguir la misma profesión de la madre. Pero comparezco aquí, al cierre de esta sesión de nuestras dos academias, conmovido por el recuerdo del académico, médico, autor y profesor Herrera, y agradecido por la generosidad de haberse elevado esta acción conjunta de nuestras dos reales corporaciones, porque no quieren olvidar ni la persona ni el saber de un académico que en ambas se fundió y para las dos trabajó. De nuestro añorado compañero, las tareas académicas casi todo se ha dicho, o casi todo se ha podido decir, y mis palabras no pueden sumar más de lo que aquí se ha dicho, pero sí quieren estar junto a ustedes en esta sesión, reunidos en torno al recuerdo del doctor Herrera. Esta sesión, querido y respetado señor presidente de la Real Academia de Medicina y Cirugía de Cádiz, decana de las que aquí en su provincia existe, lo dice todo: admiración y añoranza, dos de las virtudes más benéficas que pueden adornar el curso y proyecto de cualquier persona y a las que siempre se debe aspirar por todos. No se han mostrado por los señores académicos que me han precedido en el uso de la palabra ni halagos superfluos, ni recuerdos complacientes del orador que se sabe dueño de los minutos de su discurso. Se ha dejado ver la admiración, el reconocimiento, el aprecio y el afecto por una persona que ya no está entre nosotros, pero que aún permanece entre nosotros, que a todos nos sigue sirviendo para poder ser algo mejor si nos lo proponemos. En diálogo médico podría decirse que entre estrado y asistente nos hemos nutrido esta tarde de un eficaz fármaco y de una adecuada praxis, pues todos hemos acudido conscientes de dónde, por qué y por qué nos teníamos que reunir en esta sesión, y mejores habremos de salir de ella sin duda en el recuerdo del doctor Herrera. Además del afán por el conocimiento, por encima está el afán por la humanidad, la cercanía, el entendimiento del otro, la compasión, virtudes que
por lo que se ha dicho, por quienes han ido haciendo uso de la palabra, bien claro se ha dejado adornada la proyección de la vida del doctor Herrera. Ocasiones como estas, excelentísimos e ilustrísimos señores académicos, señores y señoras, nos hace mejores, porque en una sesión donde quienes han estado recordando la figura del doctor Herrera han ido sacando aquellas parcelas de su vida que muchos conocían y que muchos convivieron con él, hay otros que en este momento hemos estado o recordando o conociendo al salir a la palestra de este estrado la importancia de la eficacia de la que fue la vida del doctor Herrera, su presencia, su inteligencia y su labor. Siempre me han conmovido las letras de ese himno con las que los militares cantan por sus compañeros fallecidos, aquel himno que hizo el padre Cesario Gavarain, por lo que tiene de amor compartido y de esperanza. Cuando la pena nos alcanza por un hermano perdido, cuando el adiós dolorido busca en la fe su esperanza, busca en la fe su esperanza. Con el afecto a su familia, a su esposa, doña Carmen Frigiani, y a todos los que pudieron participar en primera línea a la vida con don Francisco Herrera, en nombre de la Real Academia Hispanoamericana de Ciencias, Artes y Letras que me honran dirigir, agradezco a los señores académicos participantes sus doctas y emotivas intervenciones en esta sesión convocada juntamente con la Real Academia de Medicina y Cirugía de Cádiz. Y dejo expreso sentir por la satisfacción de haber contado ambas en nuestras respectivas nóminas con la inolvidable persona del profesor doctor Herrera, de quien sigue siendo muy grato poder constatar su inmensa y humanitaria labor, así como el acierto que nuestras dos reales corporaciones tuvieron por haber podido contar en ambos cuerpos académicos con la sabiduría y el acompañamiento del ilustrísimo señor don Francisco Herrera Rodríguez, quien aún hoy, y con motivo de esta sesión, nos sigue brindando el beneficio de la convivencia entre el afán por el conocimiento y el servicio afable y conocedor de su profesión. En su memoria, doctor Herrera, en nombre de nuestra Real Corporación, me uno a la clausura que hará mi estimado amigo y compañero en las tareas académicas, el excelentísimo señor presidente de la Academia de Medicina. Muchas gracias. Ilustrísimas autoridades, académicos, ponentes, decana de enfermería, fisioterapia, familia, Paco Herrera, señoras y señores. Se ha disecado la vida del profesor Herrera por parte de los doctores Fernández de la Gala, Ramos Ortega, Almenara Barrio y Cabrera Afonso. Don Enrique García Agulló, como director de la Real Academia Hispanoamericana de Cádiz, ha pronunciado las palabras de cierre correspondientes a su institución, y me cabe a mí hacerlo como presidente de la Real Academia de Medicina y Cirugía de Cádiz, a la que pertenecía don Francisco Herrera Rodríguez. El profesor Herrera había participado en la vida académica de nuestra institución desde el inicio de su actividad como médico, y prueba de ello son los trabajos que presentó y que fueron premiados y han quedado indicados en reseñas previas, los premios José Celestino Mutis, José León de Carranza y en 2 ocasiones el premio Casino Gaditano. Era académico de número de nuestra institución desde 2005. Yo lo fui en 2006. En el seno de nuestra academia fue donde empecé a conocerlo. Y aún recuerdo la primera de nuestras charlas, en las que, a raíz de una conversación en torno a Cayetano del Toro, me explicó lo que significaba el krausismo, una doctrina filosófica que defendía la tolerancia, la ciencia y la modernización a través de la educación y que fue la base de la institución libre de enseñanza. Y he recordado todo esto a raíz de que la educación y la adquisición de conocimiento son la base de un país, pero es también
la idea que sustentó la vida intelectual de Francisco Herrera. A la hora de hacer reseñas de las personas, y más si son personas queridas como el profesor Herrera, me gusta emplear sus propias palabras para definirlos y recordarlos. Y centrándome en el ámbito de su legado en ciencias de la salud y en las academias, hay determinadas frases que creo debemos recordar. Estaba convencido de que la historia, la ciencia y la literatura debían mezclarse en el morral de una persona culta en estos albores del siglo XXI. Así lo dicen las enfermedades de Sísifo. Cita para ello a Albert Camus, Jean-Paul Sartre, Thomas Mann. En esta obra señala que los literatos consiguen reflejar mejor que los sanitarios la enfermedad como un episodio biográfico que cambia la vida de una persona. Incidiendo en el aspecto de transmisión de los conocimientos, aboga en la carta Cultura y Cultivo en la formación universitaria de los sanitarios, escrita en 2013, por formar a nuestros alumnos como profesionales y especialistas cultos, para que sepan tomar decisiones teniendo en cuenta los hechos y los valores, y que encuentren el camino para encontrarlas en un cuadro, en una escultura, en una novela, en un ensayo, en una obra de teatro, en una canción, en un documental o en una película, para participar en el cultivo de la cultura. Y ahondando en su dimensión social, sentía que cuando se hace investigación hay que impregnarse del ambiente que rodeó a los protagonistas que estudiamos, y así lo hizo en Gavilla de Médico Gaditano. Esta idea, la literatura, la cultura en general, entroncada en la enseñanza de la medicina y la enfermería, entroncada en la academia y en la dimensión social de las mismas, fueron la base en la que sustentó el trabajo en las distintas conferencias, comisariado de exposiciones o revistas en las que participó, entre otras, y es de agradecer, como ha hecho con anterioridad el doctor Cabrera, los anales de nuestra Real Academia de Medicina y Cirugía de Cádiz. Francisco Herrera sentía una predilección especial por Caballero Bonal, poeta, ensayista y novelista de Jerez. Cuando se enteró de su muerte, explicaba que se sentía triste, pero decía: seguiré leyéndolo y aprendiendo del maestro. Bueno, pues así haremos nosotros. Se levanta la sesión.